Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la Neuroevolución. Mi nombre es Pablo Merino y hoy tenemos este segundo video de los 8 principios de la neuroevolución. Sin duda, entrar al desarrollo humano es un mar sin orillas. Es algo que verdaderamente entras a un concepto, por ejemplo, la Gestalt, el psicoanálisis, constelaciones familiares, etcétera, y es un mundo de información. Mi trabajo como pedagogo y creador de la neuroevolución es darte un proceso mucho más sencillo para ti que tal vez no eres experto en desarrollo humano, sino simplemente, como yo, quieres desarrollar todo tu potencial e incrementar tu alegría, tu paz y todas tus manifestaciones. He encontrado un punto específico por el cual navegamos de una manera mucho más sencilla este gran océano del desarrollo humano y se llama la energía. Déjame te explico algo antes de que empieces a pensar que esto es esoterismo, etcétera, etcétera. Nunca antes como hoy dependíamos tanto de las frecuencias, de las vibraciones, de la energía. Entonces, vamos a explicarte cómo funciona nuestro mundo y por qué la energía vas a entender que es una manera mucho más sencilla y didáctica para empezar a gobernar tu vida, incrementar todo tu poder y crear todo aquello que siempre has querido. En primer lugar, mi hijo, que tiene 13 años, me dijo, oye papá, ¿cómo es eso de la energía y las vibras? Yo no creo en eso. Y le explicaba que un automóvil para moverse necesita de un tipo de energías. ¿Cómo le llamamos? Gasolina. Entonces la gasolina se transforma en el motor en movimiento. Quiere decir que la energía es la capacidad de transformación hacia el movimiento. Mi celular, lo mismo, ¿no? Mi teléfono necesita electricidad, que es otro tipo de energía, para que se desarrollen las funciones del celular. Lo mismo mi cuerpo, mi metabolismo necesita alimentación, oxigenación, agua, descanso para producir el movimiento que mi cuerpo necesita. Si no tengo gasolina, electricidad o alimento, nuestra función de operar normalmente baja. ¿Queda claro? De tal manera que entender el concepto de la energía o del potencial de movimiento, como también me gusta llamarlo, es la capacidad de incrementar tu poder y construir una vida extraordinaria. La mayoría de la gente no puede lograr grandes cosas porque no entiende el juego de este potencial del movimiento. Una persona que ha conquistado ese potencial toma una decisión y hace algo. Quiere tener una emoción, la tiene, la gobierna y en la emoción no lo gobierna. Tiene pensamientos creativos y genera, ejecuta y resuelve. Entonces, ¿cómo funciona? Mira, es muy profundo. De hecho, en el antiguo Egipto ya se sabía de esta información. Hay un libro por ahí que se llama El Kybalión, que nos da las 7 leyes de la creación del universo. Y estas 7 leyes nos muestran cómo funciona la energía. Nos llevaría mucho tiempo explicar este libro, que es espectacular. En cada uno de los diplomados entro a profundidad, pero te quiero explicar 3 leyes de estas 7 para que entiendas cómo funciona el universo. Para empezar, la ley 1, que es la ley del mentalismo, quiere decir, y nos decían los antiguos egipcios, con la ley del mentalismo, que todo, absolutamente todo es información y que la información se colapsa gracias a la intención. Esto ya lo sabe la física cuántica, el observador. No me quiero meter en ese tema, pero cuando tú tomas una intención, en ese momento la vida empieza a funcionar. Si hace frío y tú te levantas en la mañana, tu intención es protegerte del frío, te vas a poner algo que te arrope. En el momento que tomas la decisión, que pones la intención, en ese momento es que eliges una prenda. Pero lo mismo en cualquier cosa. Si tienes un terreno en el campo, ese terreno ha tenido toda la vida sin que nadie lo toque, si es un terreno campestre. Pero en el momento en el que tú tomas la decisión, pones una intención, en ese momento lo empiezas a mejorar, lo empiezas a acondicionar de acuerdo a la intención que tú quieres, una terraza, una cabaña, etcétera. Entonces, la intención, tu intención, es lo que primero colapsa la realidad. La gran problemática de la humanidad es que la mayoría de los seres humanos viven programados, sin intención. No son seres creativos. Más bien, todos somos seres creativos, pero no son seres creadores. No están ejecutando el poder de crear. Y cuando tú creas, ejecutas una intención. Si no tienes una intención, seguramente estás viviendo la de alguien más. Es que así eran mis padres, es que así es mi esposa, es que así son mis hijos, es que así me tocó. Para nada. Esos son pretextos. Tú tienes la capacidad, por ley 1, de ordenar tu universo por tu intención. Y esto lo vamos a ir desarrollando en los siguientes videos. La siguiente ley se llama la ley de la polaridad.
La ley de la polaridad nos muestra que absolutamente todo en este planeta está por dos polos. Este video no existiría si no hubiera una cámara que recibiera la información y yo que estuviera presentándolo. Somos dos polaridades de un solo video, ¿ok? El día no existiría sin la noche. No existiría la tristeza sin la alegría. No existe la abundancia sin la carencia. ¿Cuál es el gran problema? Que la mente, que está polarizada, solo escoge una de las dos polaridades. Entonces, elijo la alegría, la paz, la abundancia, la alegría, etcétera, pero no elijo la tristeza, la depresión, el miedo, la frustración. ¿Qué es lo que sucede? Que debes de entender, y esto nos dice el Kybalión, que necesitas entender que es el mismo rango de frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que día y noche es planeta en realidad, girando alrededor del Sol. Pero como antiguamente el día nos protegía y la noche podían comernos animales, elegimos que la oscuridad estaba mal, cuando no existe tal cosa. Es importante, el descanso es tan importante como la creatividad. La alimentación como el ejercicio son dos polaridades. Frío y calor realmente no existen. Es el nombre que le decimos a la velocidad en que las moléculas del clima están. Si están a gran velocidad, son calientes y entonces se expanden. Si se frenan, si se hacen más densas, se densifican, se hace hielo y se condensa, se endurece. Pero es lo mismo, son moléculas del clima. ¿A qué voy? Que tu vida está en estas dos polaridades. Cuando nosotros aprendemos a ver las dos polaridades de absolutamente todo y abrazamos las dos polaridades, ¿qué crees lo que sucede? Podemos generar luz. El ser humano en realidad es la resistencia del foco. Lo que hemos ido entendiendo es que la resistencia, y esto lo dice la Kabbalah, la resistencia eres tú. En ti está la capacidad de tomar las dos versiones, las dos polaridades y generar la unidad, que es lo único que existe, la unidad. Tú eres uno, pero te has visto separado, te has visto desmembrado. La mayoría de la gente en mis coaching me dice, es que yo prefiero esto, Pablo, y cuando les muestro esto o esto, me dicen, es que no sé qué elegir. Y el problema es que eligen una u otra, pero debemos de elegir las dos. Elijo todo a mi oscuridad, todo, decía yo, en mi sombra, que no existe sombra, existe mi polaridad negativa y mi polaridad positiva, y entonces genero luz. ¿Qué significa? Poder. Ahí está el poder. Cuando se unifican las dos polaridades, se genera la luz y creo poder. Cuando entiendo que la tristeza y la alegría son parte de la vida, amo mi tristeza. Pero ya no la tristeza profunda que me deprime, ni la alegría que me vuelve un niño, sino la alegría sostenida y la tristeza con la que puedo darme cuenta de cómo puedo sentir la vida. Lo mismo la abundancia y la pobreza o la carencia. No hay tal. Podrías vivir en un camellón, en una tienda de campaña, comiendo frijoles y ser profundamente feliz, o en una cuna de oro, en una casa con todos los automóviles y lujos y no ser feliz, porque en realidad solo son la experiencia, la carencia y la abundancia de tu valor. Lo mismo pasa con la invalidación. Vivimos en Latinoamérica en países donde nos hemos invalidado ante países anglosajones que tal vez son más validados, se validan más a sí mismos. Nuestro trabajo es tomar la invalidación y el invalidador, que también eres tú mismo. Tú te invalidas a ti, a veces eres el invalidador y el invalidado, a veces eres día y noche, somos las dos. Y entonces cuando tomo mi valor, se genera la luz y entonces me valoro, me valido. Sé que puedo y sé también que no puedo. Y lo que no puedo está perfecto y lo que puedo lo expando. Lo mismo el abandono, abandonador. La mayoría de las personas que tienen le llaman en la psicología herida del alma, que no hay una herida en ningún alma, sino es una toxina. El abandono que viviste de los 0 a los 7 años se genera en una polaridad, en una toxina, y entonces abandonas. Abandonas tus proyectos, el libro, el ejercicio, el deporte. ¿Qué sucede? Que si yo hago mi polaridad, es decir, administro y gobierno mi abandono y mi abandonador, y entonces me convierto en que el rango se llama presencia, soy la presencia. Nadie me puede abandonar porque soy inabandonable. Puedo vivir solo en una isla desierta y ser absolutamente feliz. Puedo estar en medio de una multitud y ser igualmente feliz. Nada me abandona, soy inabandonable. No necesito tener celos y estar agarrando a mi pareja y estarla ahorcando. Cuando tienes todo, tu ser, no te falta nada, solo necesitas a tu ser y punto. Ahí está cuando se hace la luz y se trasciende el abandono, la carencia, la invalidación, víctima, victimario, otras dos grandes polaridades.
La gente que ha sido víctima se convierte en un sicario cuando es grande. No toda, pero puede pasar. Aquella persona que fue muy violentada y se convierte en un policía, aguas, porque ahora es el victimario. Entonces, ¿qué sucede? Que genero esta integración y entonces entra la bondad. ¿Qué significa? No necesito victimar ni victimarme. Soy bondad, soy compasivo con todo el mundo, abrazo y amo a la humanidad. De eso se trata este rango de frecuencia. Eres todas las posibilidades y entonces te das cuenta que cualquier experiencia positiva o negativa es buena. Ahora, vamos a explicar lo positivo y lo negativo. La mayoría de la gente lo asoció ancestralmente con el bien y el mal. Mi querido, en la neuroevolución no existe el bien y el mal. Este es un concepto que te puede dar un calambre cerebral de 75 tiempos. No existe el bien y el mal. Lo que existe es la polaridad. El negativo es el que recibe, el que por eso es un signo menos, toma. El positivo es el que da. ¿Cuál es más importante? No hay más importante. Se necesita el ciclo de la vida. Si yo tengo una semilla, que es el positivo, el que da, necesito la tierra, el negativo, que recibe. Los dos son igualmente importantes. De hecho, si hubiera más importante, tal vez sería la tierra, porque es la que se queda con el árbol. Las mujeres tienen útero, tienen matriz, reciben la semilla que da el hombre. Y entonces la mujer es la que da luz. Por eso es tan importante ver la energía femenina, que hablaremos después. Y entonces resulta que cuando se unen las dos, se genera la luz. ¿Cómo estás aprendiendo? Gracias a que mi voz llega a tu tímpano. Entonces, mi voz es masculina, tu tímpano negativo, ¡pam!, se hace y se da la información. Todo funciona por el polo positivo y negativo, que es la tercera ley, la que te quiero platicar, lo femenino y lo masculino, que no son otra cosa que las polaridades. Tú que me estás viendo, si eres mujer, tú también tienes polo positivo, tú también das, diriges, construyes, creas. Si tú eres hombre, también tienes polo negativo, te nutres, te amas, te respetas, cooperas, sientes, recibes. Y entonces, cuando unimos estas dos polaridades, se empieza a generar un círculo ascendente de lo que en realidad es lo que les dicen mal y bien, que yo en la neuroevolución le nombro denso y sutil. Las energías densas o las emociones o sensaciones o experiencias densas de dolor, de angustia, de desesperación, se sienten densas. Eso es lo que es el mal en realidad. Es esta parte tuya que no quiere crecer, no quiere evolucionar, está enojado, se siente acá. ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez que yo uno mis polaridades, empiezo a elevarme de lo denso hacia lo sutil, a la alegría, a la paz, al disfrute, a la gobernanza, al amor, a la libertad. Entonces, el camino es ascendente, no es lateral. O sea, no es bien y mal, es polo positivo, negativo, densidad, sutileza. Por eso vamos de lo denso en una espiral ascendente hacia lo sutil, hacia convertirnos siempre en esa nueva y mejor versión más sutil. ¿Cómo serías tú con menos enojo, pero tampoco con estas desbordadas alegrías, sino una persona que siempre tiene una actitud y puede poner una actitud frente a la vida? ¿Cómo serías tú sin tanto abandono y abandonador? ¿Cómo serías tú en presencia siempre de lo que necesitas y quieres? ¿Cómo serías tú sin víctima victimario, sino teniendo tu poder de frente? ¿Cómo serías tú sin carente o abundante, simplemente sabiendo que la abundancia es la experiencia? Seríamos muchísimo más sutiles y volaríamos por otros cielos. La neuroevolución te enseña a gobernarte a través de integrar en ti, dentro de ti, tus toxinas, estas polaridades. Recorrer el viaje de la toxina por dentro, como vimos en el primer video, recorrer la toxina por dentro y empezarme a dar cuenta que tengo yo la capacidad de cambiar todas mis polaridades, mis toxinas y construir el poder que yo quiero. Es como un aire acondicionado, un mini split o cualquier máquina. Si quieres enfriar una habitación con este aire acondicionado chiquita, pues un aire acondicionado chiquito con poco poder enfría la habitación. Pero si ese mismo aire acondicionado lo pones en una gran habitación, en un salón de hotel, sí enfría, pero no levanta la temperatura o baja la temperatura de todo el salón. Necesitas muchísimo más poder. Y entonces necesitas un aire acondicionado más grande con una conexión eléctrica con más poder, tal vez trifásica a la 220. Entonces, ¿qué sucede? Si tú quieres crear una vida portentosa, necesitas ir a la parte más sutil. Acá abajo está la fuerza, esfuerzo. Aquí arriba está el poder.
En lo sutil está el poder. Esa es la gran paradoja. Entre más ames, más alegre y más libre, más poder de manifestación vas a tener. Y hemos creído que es al revés, con violencia, con enojo, con dolor, a fuerza. Ahí no hay una evolución. ¿Queda claro? Entonces, mi deseo es que te bajes de esta crucificación o crucifixión en la que hemos estado de la mente, en donde creemos que somos una de las dos y empecemos a integrar las dos. Esto es la neuroevolución, esto es la energía. La energía es el poder de tu libertad. Soy Pablo Merino, muchas gracias.